Hola, bienvenidos al curso Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 14, componentes de secuencia. En el módulo anterior vimos que teníamos dos tipos de fallas, fallas simétricas y asimétricas. En el caso de las fallas simétricas podíamos analizar el sistema como si fueran las tres fases se comportaban igual, ¿ya? Porque las tres fases estaban perturbadas. En el caso de las fallas asimétricas, la perturbación se genera en una o dos fases, ya sea por el corte de una fase, el cortocircuito, o que una de esas fases o dos fases se conecten a tierra. En cualquiera de esas condiciones, la red resultante va a tener voltajes desbalanceados o corrientes desbalanceadas, es decir, no van a ser sistemas trifásicos con amplitudes y fases balanceadas. Para poder analizar estos sistemas, entonces necesitamos una herramienta que nos permita trabajar con variables trifásicas que no estén balanceadas. Esta herramienta se llama la descomposición de secuencia. Y es una herramienta que se propuso en 1918 por Fortescue y que nos permitía descomponer un sistema desbalanceado en tres componentes de secuencia. Estos componentes tenían la característica de ser balanceados y por lo tanto permitían el análisis en forma independiente en cada uno de ellos y por lo tanto después la respuesta era simplemente la superposición de los resultados. Esta descomposición se componía de tres partes. Primero, nuestro sistema desbalanceado, ¿cierto? Que es A, B y C, se compone de un sistema balanceado que le vamos a llamar de potencia, de secuencia positiva. Es decir, que va a tener la misma secuencia de la fase A, B y C. ¿Ya? También ahí se puede descomponer en la suma de un sistema balanceado trifásico, pero esta vez de secuencia negativa, es decir, que tiene la secuencia ACB en forma inversa a la secuencia positiva. Y finalmente, por un sistema de secuencia cero, es decir, un sistema que tiene una sola fase y donde los tres voltajes de la fase son iguales, por eso se le llama sistema monofásico. Y a la misma fase se suma en las tres, la misma señal, ¿cierto? Se suma en las tres fases. La suma de esos tres entonces nos permitía recomponer cualquier tipo de desbalance posible. Veamos cómo esto funciona. Tenemos acá un sistema desbalanceado. Voltaje VA, VB y VC, que ustedes pueden ver que están relativamente bastante desbalanceados en términos de amplitudes y de fases. Entonces esto se puede descomponer en un sistema, primero un sistema, vamos a ver el de fase, el de secuencia positiva. Un voltaje VAP que corresponde a una secuencia positiva como la que tenemos acá. Fíjense que aquí tenemos VAP, ¿cierto? Después en menos 120 grados tenemos VB y otros menos 120 tenemos BC, o desde el punto de VA es positivo BC. Y ahí tenemos la secuencia positiva, ¿cierto? Va en este sentido, A, B, C. Y eso, ese mismo dibujo, entonces este mismo vectores los puse en el mismo eje que ya teníamos los voltajes desbalanceados. Luego tenemos un sistema también trifásico, balanceado, pero de secuencia negativa. ¿Qué significa esto? De que ahora la secuencia va en este otro sentido. Tenemos BA, BB y BC. Es decir, tenemos que BB está a 120 grados positivos con respecto a BA. Eso es una secuencia negativa. Y si vemos, efectivamente, sumamos el BA, ¿cierto? Con el BA correspondiente, tenemos ese vector más este vector, y en los otros se suman cruzados. Es decir, el BB se suma con el BB, pero esta vez recuerden que el BB en este caso, el voltaje B va hacia abajo, porque tiene 120 grados con este de acá, mientras que acá el voltaje va en, perdón, menos 120, y en este caso tiene 120. Entonces tiene un voltaje que va en esta dirección. Y ahí ustedes pueden ver que efectivamente se suman de esa forma. Y los últimos tres, el voltaje C y el voltaje C, tanto positivo como negativo, también se suman. Y finalmente, un voltaje de secuencia cero, es decir, un voltaje en donde los tres voltajes A, B y C tienen el mismo ángulo y la misma amplitud. Es decir, son exactamente iguales los tres voltajes VAB, BBC, perdón, BA0, BB0 y BC0. Si sumamos esos tres voltajes a cada uno de los voltajes anteriores, entonces sumamos ese voltaje positivo, 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 vamos a ver que efectivamente nuestro voltaje desbalanceado que teníamos se compone o resulta de la suma de estos tres voltajes balanceados, de estos tres sistemas que son balanceados. ¿Cómo
hacemos esta descomposición de secuencia. Para eso vamos a definir primero un operador, el operador A, que es un vector unitario que tiene 120 grados de desfase positivo, ¿cierto? Este vector A se puede escribir en términos de amplitud y fase de esta forma y en términos real imaginario de esta forma, en donde esto corresponde al coseno de 120 y esto al seno de 120. Si elevamos esto al cuadrado, recuerden, para elevar al cuadrado un vector lo que se hace es multiplicar la amplitud, en este caso seguiría quedando 1, y se suma se multiplica por 2 el ángulo, en este caso serían 240 grados, el A cuadrado entonces sería 1 con ángulo de 240, o lo que es lo mismo, 1 con ángulo de menos 120. Y en términos de real imaginario nos quedaría entonces el coseno de menos 120, que también es menos un medio, y el seno de menos 120, que esta vez es el negativo del de arriba. Si esto lo elevamos al cuadrado de nuevo, lo multiplicamos por a de nuevo, nos va a quedar a cubo, y eso correspondería entonces a la misma amplitud, ¿cierto? Porque se multiplican las amplitudes y se suman 120 grados. En este caso nos quedarían 360 grados, lo cual es lo mismo que 1 ángulo de 0 y nos queda 1. Entonces pueden ver que efectivamente el área, todo el área los ejes real e imaginario está cubierto por estos tres vectores que están desfasados 120 grados entre cada uno, es decir, a cuadrado y 1. Esos son los que vamos a utilizar para hacer la descomposición. Entonces, este es nuestro sistema. Tenemos que el voltaje A, B y C está compuesto por voltajes A, B y C positivos, negativos y cero. Pero recuerden que los voltajes VA positivos y los voltajes de secuencia positiva y de secuencia negativa son balanceados. Por lo tanto, se pueden representar teniendo uno solo de estos voltajes, en este caso el VA, podemos inmediatamente saber cuánto va a ser el voltaje BB y BC, porque como son balanceados, sabemos que tienen la misma amplitud y tienen 120 grados de desfase. En el caso del negativo, tienen la misma amplitud y tienen menos 120 grados de desfase. Entonces, ese desfase, como la amplitud es la misma y el desfase son 120 grados, podemos representar el voltaje B y C, tanto de la secuencia positiva como negativa, utilizando el operador que definimos anteriormente. Y nos queda lo siguiente. Los voltajes A, B y C, ¿cierto? Están expresados entonces en términos del voltaje. Los voltajes de secuencia 0, como vimos, los tres voltajes eran iguales en amplitud e iguales en fase. Por lo tanto, solamente teniendo uno, en este caso el voltaje BA de 0, podemos reemplazarlo en la fase B y en la fase C y nos va a quedar exactamente igual. Luego tenemos el voltaje A de la secuencia positiva. Como sabemos que el voltaje B de la secuencia positiva tiene 120 grados negativos, ¿cierto? Porque es secuencia positiva, entonces lo multiplicamos por A cuadrado. ¿Y qué es lo que hace el vector A cuadrado? Toma cualquier vector y lo gira menos 120 grados. Y eso es lo que efectivamente queremos, y manteniendo la amplitud, por supuesto. Eso es lo que queremos hacer acá. Y después la fase, el componente C de la secuencia positiva es el mismo componente A, pero desfasado 120 grados positivo. Entonces lo multiplicamos por A. En el caso de la secuencia negativa, como es balanceado también, tenemos el voltaje A. Ese mismo voltaje A lo desfasamos menos 120 grados, perdón, 120 grados positivo y tenemos la fase B para la secuencia negativa y menos 120 grados y tenemos la fase C. Por lo tanto, podemos expresar todas las componentes de secuencia 0, positiva y negativa solamente con uno de los tres vectores, que en este caso elegimos el voltaje A de cada uno de ellos. De esta forma podemos entonces plantear la transformada entre voltaje en forma matricial entre los voltajes ABC que son desbalanceados y los voltajes de secuencia 0, positiva y negativa, y nos queda la siguiente matriz de transformación. Entonces los voltajes A, B y C los podemos expresar como la matriz A, que es la matriz de transformación de secuencia, por los voltajes 0, positivo y negativo, en ese orden, 0, positivo y negativo. En donde la matriz A está dada por esta componente que tenemos acá, que podemos ver que es una matriz simétrica, que está compuesto por unos y por el vector A y A cuadrado. Entonces, si queremos encontrar a partir de los voltajes desbalanceados A, B y C las componentes de secuencia positiva, negativa y 0, tenemos que aplicar la transformada inversa.
lo cual significa que el voltaje 0 P y N en ese orden sería igual a la matriz, el inverso de la matriz A por B A B C. Y el inverso de la matriz A, si calculamos el inverso, nos va a quedar una matriz muy parecida a la matriz A, aquí nos queda dividido por un tercio, y en este caso se invierten los valores donde está el A y el A cuadrado. Los valores 1 se mantienen. ¿Ya? Por lo tanto, podemos ver que tanto la conversión directa como la conversión inversa, las matrices son bastante similares, por lo tanto, la complejidad es más o menos la misma. Veamos qué pasa con la potencia en componentes simétricos. Una vez que transformamos las voltaje y corriente desbalanceados a componentes de secuencia, podemos calcular la potencia en ambos ejes, ¿cierto? En ambos ejes coordenados. Veámoslo primero en voltajes normales, con los voltaje A, B y C, pero esta vez desbalanceados. Entonces, si están desbalanceados, después vamos a ver en el ejemplo de que como no están balanceados el A y el voltaje y las corrientes, la potencia que se genera en cada una de las fases, esta vez no es, tiene interferencia de las otras fases, porque no son completamente independientes las tres. ¿Ya? Eso, bueno, lo vamos primero a escribir en términos vectoriales para poder analizar esto. Vamos a escribirlo en términos vectoriales, donde definimos el vector de voltajes multiplicado en forma transpuesta por el vector de corrientes conjugadas. Eso se puede escribir como el voltaje transpuesto por la corriente conjugada. Si aplicamos la transformada de secuencia a los voltajes y a las corrientes, nos queda la siguiente expresión, en donde tenemos la transformada A por B, por los voltajes, transpuesto todo esto, por el A por la corriente conjugado. En el caso del transpuesto, lo que se hace es se invierten los valores, se transpone cada uno de ellos, por lo tanto nos queda el voltaje transpuesto por la corriente, por la matriz transpuesta, y en el caso del conjugado simplemente se conjuga en forma independiente cada uno de los elementos y nos queda el A conjugado por el I en secuencia. Entonces la clave es encontrar cuáles serían los valores de A transpuesto y de A conjugado. Como vimos que la matriz es simétrica, la matriz transpuesta va a ser exactamente la matriz A. Por lo tanto, aquí no hay ningún cambio. Y en el caso del conjugado, tenemos que considerar lo siguiente. El vector A conjugado es A cuadrado, porque recuerden que uno tenía 120 grados y el otro tenía menos 120 grados. Y por lo tanto, el A cuadrado conjugado también va a ser A. Uno es conjugado del otro. Si reemplazamos eso, entonces la matriz A conjugada nos va a quedar la siguiente expresión. Y esta expresión, ustedes pueden ver que es 3 veces la matriz inversa. Mantiene la misma estructura. Reemplazando entonces la potencia, teníamos que la matriz transpuesta es la misma matriz y la matriz conjugada es 3 veces por la matriz inversa. Por lo tanto, si multiplicamos la matriz A por A inversa, nos va a quedar 1 y el 3 sale como factor común. Y nos queda que, en este caso, la potencia es 3 veces las componentes de secuencia, de voltaje, por las componentes de secuencia de corriente conjugadas. Si las separamos, entonces tendríamos que la potencia S, esta es la potencia activa más la J, la potencia reactiva, nos queda 3 veces la corriente A por la corriente 0 por el voltaje 0. O sea, esto es la potencia de la componente 0. Más 3 veces la potencia de la componente positiva. Más 3 veces la potencia de la componente negativa. Es decir, cuando tenemos voltaje y corrientes desbalanceados, las potencias, una vez encontradas las transformaciones de secuencia, la componente de secuencia, entonces las potencias son independientes en cada secuencia. La potencia de la secuencia 0 no afecta a las potencias positivas y las potencias positivas no afectan a las potencias negativas. Cada una de ellas es independiente. Veamos esto con un ejemplo. Para eso vamos a considerar un sistema trifásico conectado en estrella, como este que mostramos acá, donde hay 3 resistencias que son iguales, están conectadas a un punto neutro, y cada una de estos voltajes de alimentación van a ser desbalanceados, es decir, lo vamos a alimentar el primero con un 1 seno de omega t, que es esta línea azul que ustedes ven acá arriba, el segundo un 0,8 seno de omega t menos 3 pi cuartos, que sería la línea roja que ustedes ven acá,
¿Ve? Y después el voltaje C es 0.2, este es el que está más desbalanceado de los tres, seno de pi medio. Y omega t más pi medio, perdón. Y tenemos entonces aquí el voltaje C. Como pueden ver, están desbalanceados los tres, tanto en amplitud como en ángulo. Las corrientes, para poder calcular las corrientes, necesitamos el valor del nodo neutral. ¿Por qué? Porque la corriente de la fase A correspondería entonces al voltaje A menos el voltaje neutro. En la fase B, el voltaje B menos el voltaje neutro y el voltaje C menos el voltaje neutro. Entonces necesitamos saber el voltaje neutro para poder calcular las corrientes. Ahora, para poder calcular este voltaje neutro, lo que hay que considerar es que por leyes de Kirchhoff, ¿cierto? La suma de las tres corrientes en este nodo central va a sumar cero. Entonces, IA más IB más IC es cero. Si reemplazamos las expresiones de IA, IB y C en esta expresión de acá abajo, podemos llegar finalmente a la expresión de Bn del voltaje del neutro y nos va a quedar que el voltaje neutro finalmente es la suma de los tres voltajes, VA más VB más VC, dividido por 3. Si reemplazamos los voltajes VAB, VBC, perdón, VA, VB y VC que encontramos anteriormente, tenemos que el voltaje neutro está dado por esta expresión de aquí, que es 0,1893 seno de omega t menos 0,7. A su vez, las corrientes que tenemos en cada una de las fases corresponderían a las que tenemos acá abajo y pueden ver que también están desbalanceadas en términos de amplitud, 0,43, 0,41 y 0,17, y en términos de ángulo. Los ángulos no hay 2 pi tercios entre cada uno de estos ángulos. De hecho, eso lo pueden ver acá abajo. Ahí está el voltaje neutro, ¿cierto? Que se calculó anteriormente. Y acá tenemos las corrientes. Y pueden ver que las corrientes también están desbalanceadas. Hay dos corrientes eh, de amplitud cercana al 0,4, ¿cierto? 0,5 en realidad casi. Y una corriente que era mucho más pequeña, la corriente C. Y los ángulos, por supuesto, no coinciden con los 120 grados. Entonces, como tenemos los voltajes y las corrientes por fase, podemos calcular las potencias activa y reactiva en cada una de las fases. Y nos vamos a calcular, ¿por qué podemos hacerlo? Porque tenemos un voltaje sinusoidal y una corriente sinusoidal en cada una de ellas y por lo tanto podemos calcularlo usando la expresión de potencia activa y reactiva en sistemas sinusoidales. Y nos da la potencia activa de la fase A sería BA por IA por el coseno de φA. Y el coseno de φA es el coseno entre el voltaje y la corriente. Y eso nos da 0,4276. El QA es el voltaje, la amplitud de voltaje, el voltaje RMS, perdón, voltaje RMS por la corriente RMS por el seno de φA. Y eso nos da 0,0609. Si repetimos lo mismo para la fase B y para la fase C, vamos a tener los siguientes valores. Ahora, qué es lo extraño de esto? Es que nosotros se está alimentando una resistencia. Entonces no debería haber corriente reactiva, potencia reactiva. Sin embargo, al hacer el cálculo de la potencia A, potencias B y potencia C, al hacer el cálculo por fase, vemos que en cada fase sí existe una potencia reactiva, son estas tres que están acá. Al sumar las tres potencias reactivas, por supuesto, la potencia total no nos va a dar potencia reactiva, porque estamos, recuerden, alimentando tres resistencias. Por lo tanto, no puede haber potencia reactiva ahí, las resistencias no generan potencia reactiva. Y por lo tanto, si sumamos todas las potencias, nos va a dar una potencia, solamente potencia activa. ¿Ya? Ahora, este mismo sistema lo vamos a analizar ahora en términos de señales de componentes de secuencia. Para eso, vamos primero a expresarlo en términos fasoriales, ¿cierto? Vectores. El voltaje BA, entonces, era 1 ángulo de 0, por lo tanto, quedaría esta línea azul que tenemos acá, BA. Tenemos el voltaje B, es 0,8, ángulo de menos 135, y nos queda esta expresión, ¿cierto? Recuerden que eran menos 3 pi cuarto, por lo tanto, tenían la misma cantidad de valor real e imaginario, ¿cierto? Es, es como si fuera el inverso de 45 grados. Y tiene una amplitud de 0,8. Y el voltaje C tiene una amplitud de 0,2 y como eran 90 grados, entonces solamente, aquí hay un error, esto es positivo, más J02. El voltaje del neutro se calcula de la misma forma, sumando los tres voltajes y nos va a dar entonces un voltaje negativo. Acá, ¿cierto? Nos va a dar un voltaje
perdón, con un valor real positivo y un valor imaginario negativo. Y las corrientes se calculan con la misma expresión anterior, esta vez en forma fasorial, y nos va a dar entonces estas tres corrientes que tenemos acá, y que son las tres corrientes que se dibujan acá. Y aquí pueden ver que efectivamente lo mismo que encontramos en términos del tiempo, lo encontramos ahora en términos fasoriales. Tenemos un voltaje desbalanceado y una corriente desbalanceada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos usando la matriz inversa de transformación de secuencia, transformamos los voltajes y las corrientes y encontramos las componentes de secuencia. Aquí yo estoy mostrando solamente las de voltaje. Tenemos que la componente positiva del voltaje tiene esta expresión, ¿cierto? Que es esta verde que se ve aquí, que es bastante grande. Tenemos la componente negativa, que es la roja que se muestra acá, las tres componentes negativas, y las componentes cero, que son las moradas, que se muestran acá, que las tres son iguales. Y si transformamos las corrientes a secuencia cero, podemos ver que la corriente cero es cero, la corriente IP tiene este valor y la corriente IN tiene este valor. ¿Por qué la corriente IP es cero? ¿Por qué no hay corriente de secuencia cero? Veámoslo en términos de cada una de las equivalentes circuitales. Cada secuencia se puede analizar en forma independiente porque son tres sistemas trifásicos de distintas características. Entonces, en el caso de la secuencia positiva, tenemos voltaje de secuencia positiva, que son estos tres voltajes que tenemos acá. Por lo tanto, los tres voltajes son iguales en amplitud y 120 grados, con 120 grados de desfase. Eso quiere decir que las corrientes que se van a generar van a ser balanceadas también, y como son balanceadas, el voltaje que yo voy a tener acá va a ser cero. Es decir, como son voltajes balanceados, todo es balanceado y por lo tanto los voltajes neutros son cero. Como son cero, puedo estos tres circuitos representarlos como uno solo, porque los tres son balanceados, por lo tanto los puedo reducir a un solo circuito, y es el circuito que tengo acá al lado, en donde tengo el voltaje positivo, que es la fase A, aplicado a una resistencia, y me va a generar una potencia, una corriente, que es la corriente positiva. Eh, y este circuito es independiente a la secuencia negativa y cero que vamos a calcular después. En el caso de la secuencia negativa tenemos algo parecido. Tenemos tres voltajes trifásicos balanceados. Lo único que cambia con respecto al anterior es que la secuencia ahora está al revés. Por lo tanto, el voltaje como todo el sistema es simétrico, el voltaje neutro también va a ser cero. Y la corriente que va a circular en cada es como si esto estuviera conectado a tierra, por lo tanto la corriente que va a circular en cada fase va a ser independiente en cada una de ellas. Por lo tanto, este sistema trifásico balanceado lo puedo representar como un solo sistema monofásico, en donde tengo el voltaje de secuencia negativa, la corriente de secuencia negativa, la resistencia, y conectado directamente entre ellos. Bien, eso en cuanto a secuencia positiva y negativa. Ustedes pueden ver que los dos los podemos representar entonces fácilmente como un circuito monofásico. Luego, el, el, en secuencia cero tenemos que el voltaje de secuencia cero, los tres voltajes de secuencia cero son iguales, y son este que se muestra aquí en morado. Entonces, si los tres voltajes son iguales, estoy aplicando el mismo voltaje a tres resistencias, por lo tanto, no va a haber corriente circulando, porque no hay diferencia de tensión entre este punto, y tampoco entre este punto y este punto. Como no hay diferencia de tensión, no hay corriente circulando. Las tres corrientes de secuencia cero son cero, y como no hay corriente circulando, no hay caída de tensión en la resistencia, por lo tanto el voltaje del neutro va a ser mi voltaje de alimentación, el voltaje de la secuencia cero. Ese sistema también se puede modelar como sistema monofásico, solo que esta vez tenemos un voltaje de secuencia cero, existe el voltaje de secuencia cero, lo tenemos aquí, pero no hay corriente de secuencia cero, porque no tiene por dónde circular esa corriente, porque la suma de las tres corrientes tiene que ser cero y los tres voltajes son iguales, por lo tanto no va a haber corriente ahí. Como no hay corriente, es equivalente a indicar que el circuito está abierto, porque el voltaje de acá, que sería el voltaje neutro, es el mismo voltaje de secuencia cero que tengo acá a la entrada. Entonces tengo dos voltajes iguales, no hay corriente. Es por eso que la corriente de secuencia cero es cero. Si ahora yo quisiera recomponer la corriente ABC
debería solamente usar las componentes positivas y negativas, como vamos a ver a continuación. Estas corrientes positivas y negativas, entonces las puedo calcular como los voltajes positivos dividido por la resistencia. Entonces tengo la corriente de secuencia positiva, es esta, la corriente de secuencia negativa es esta de acá. Y solamente con estas dos puedo recomponer, porque yo sé que la corriente de secuencia 0 es 0, solo puedo recomponer las corrientes A, B y C. Sumándolas, en este caso las sumo directamente en el caso de la A, en el caso de la corriente fase B los tengo que multiplicar por los factores respectivos, lo mismo que en la corriente C. Y tengo las tres corrientes que corresponden a las mismas corrientes que habíamos calculado anteriormente. Bien, entonces aquí pueden ver que ¿para qué nos sirve las componentes de secuencia? Nos sirve para, en este caso, un sistema muy simple, por lo tanto no hay mucha complejidad en obtener directamente los tres valores desbalanceados, pero en sistemas más complejos sí. Entonces ahí es conveniente obtener estos modelos de balanceados de secuencia positiva, negativa y cero. Y por lo tanto, después analizarlos, encontrar las corrientes y las potencias en modo positivo, negativo y cero, y luego combinarlos en forma, por supuesto, sumando las tres componentes, ponderándolos por cada fase, encontrar los voltajes y corrientes desbalanceados. Veamos qué pasa con la potencia ahora. Recuerden que en la potencia, cuando calculamos la potencia por fase, nos daba que había potencia reactiva. Si bien al sumarse las tres fases se cancelaba esa potencia reactiva y nos daba solamente potencia activa, en cada una de las fases sí había potencia reactiva. Por lo tanto, había interferencias entre las distintas fases en términos de potencia. Pero si lo calculamos en términos de componentes de secuencia, podemos ver que la potencia de la componente 0 va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay corriente 0. Entonces, esta componente no aporta potencia. Luego tenemos la componente de potencia de la secuencia positiva, que sería la potencia de acá. Y ahí podemos ver que si multiplicamos el voltaje por la corriente, nos da solamente potencia activa. Aquí no hay potencia reactiva, porque recuerden que este es un sistema trifásico balanceado y este sistema es un sistema monofásico eh, que alimenta a una resistencia. Por lo tanto, solamente va a haber potencia activa. Lo mismo para la secuencia negativa, que esta que tenemos acá. Entonces, cada una de las secuencias no tiene potencia elemento reactivo y no interfieren entre ellas. Como pueden ver, se mantienen totalmente aisladas. Y aquí la potencia total coincide con la suma de las tres potencias. Y ahora tiene sentido el 3 que aparecía. Porque ese 3 que aparece, en el fondo, la potencia SP, por ejemplo, que calculo acá, que es esta que tengo aquí, es la potencia que tiene un sistema monofásico de secuencia positiva. El voltaje P por la corriente P. ¿Recuerdan? Esa es la corriente activa de un sistema monofásico. Por lo tanto, para encontrar la potencia activa del sistema trifásico, tengo que multiplicar por 3. Y eso es válido para las tres secuencias. Y una vez que hago esa multiplicación, entonces obtengo el voltaje, eh, perdón, la potencia de salida, que es solamente potencia activa. Entonces, con los componentes de secuencia nos permite analizar los distintos elementos dentro de un sistema desbalanceado, tanto en términos de voltaje como de corriente. Y con eso, entonces, cuando se produce una falla asimétrica y desbalancean las corrientes y voltajes, podemos saber cómo se va a comportar el sistema, podemos establecer los los equivalentes de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Bien, con eso terminamos el módulo de hoy. Muchas gracias.